Usted ya lo sintió. No me mienta, no se mienta a sí mismo, porque esa es la mentira más corrosiva de todas, la que se mete por debajo de las uñas y le pudre el hueso. Hablo de ese momento exacto en que la vida, que se había congelado durante los últimos años bajo la excusa cómoda de una crisis global, regresó, y no regresó como un alivio, sino como una puñalada helada de responsabilidad. El gran reinicio, pensábamos, la oportunidad de salir de la caverna. Pero cuando salimos, el sol no era conocimiento radiante, era una luz estroboscópica que nos hacía dudar de dónde carajo empezar a mirar. La rutina forzada de la pandemia, para muchos, fue la píldora azul de la Matrix. Era falsa, era cómoda, era predecible. La culpa de la inacción no era nuestra, era del virus, del gobierno, de la circunstancia. Podíamos culpar a la fatalidad por no haber escrito ese libro, por no haber aprendido ese idioma, por no haber dejado ese trabajo asqueroso. Éramos prisioneros nobles, con causas externas que justificaban nuestra miseria perfectamente moldeada. Nos dio un respiro, un paréntesis narrativo donde la vida se convirtió en una serie de eventos que simplemente sucedían a nuestro alrededor, y no en una serie de elecciones brutales que nos definían a cada instante. Y esa pasividad, ese adormecimiento de la agencia, aunque aterradora en principio, se volvió extrañamente acogedora. Pero ahora el telón ha caído. El jefe espera, el gimnasio está abierto, el mundo exige que usted retome el timón de su propia nave, solo para descubrir que no sabe si quiere esa nave, si la ruta es la correcta, o si de verdad sabe navegar. Y es ahí, en el silencio opresivo que sigue al ruido de la reactivación, donde se instala el verdadero pánico. Esa náusea existencial que ningún café de diseño ni ningún filtro de Instagram pueden borrar. Porque de repente, ya no hay virus que culpar por su inercia. Ya no hay cuarentena que justifique que usted siga en ese trabajo que le chupa el alma, que siga con esa pareja que lo consume lentamente, o que continúe viviendo en una ciudad que le da claustrofobia. Mire su teléfono ahora mismo, ese espejo pulido de la miseria moderna. Ve a sus amigos viajando, a sus conocidos emprendiendo, a influencers vendiendo la idea de que la autenticidad es algo que se compra y se exhibe con buen ángulo de cámara. Y el algoritmo, esa máquina infernal de la comparación, le susurra: mira todas las vidas que podrías estar viviendo. ¿Por qué elegiste esta? Y la respuesta, la única respuesta honesta, es que usted la eligió. No la eligió activamente, quizá. La eligió por omisión, por pereza, por miedo, por la cobardía de no querer cargar con el peso de una decisión que podría salir mal. Pero sigue siendo una elección. Esto es lo que el viejo Jean-Paul Sartre, un tipo que no tenía TikTok pero entendía perfectamente la angustia del ser, nos arrojó a la cara con la brutalidad de un martillo. Estamos condenados a ser libres. Condenados. No bendecidos, no iluminados, sino condenados. Porque la libertad, al contrario de lo que venden los libros de autoayuda, no es un picnic en el parque, es una responsabilidad monstruosa. Es el momento en que usted se da cuenta de que no hay un manual de instrucciones para ser usted, no hay un diseño preestablecido, no hay una esencia humana universal esperándolo. La existencia precede a la esencia. Usted no nace con un propósito grabado en piedra. Usted se hace a sí mismo a través de cada puta decisión que toma. Y el horror de esa verdad es que al elegir por sí mismo, usted está eligiendo por toda la humanidad que usted cree que debería ser. Piense en su vida hasta ahora como una secuencia interminable de pequeños movimientos de ajedrez. Cada trabajo aceptado, cada relación prolongada más allá de su fecha de caducidad, cada tarde perdida frente a una pantalla brillante, no son accidentes, son la suma de su voluntad, o de la falta total de ella. Y lo que más nos aterra de la libertad es la implicación de que si nuestra vida es una mierda, si estamos alienados, si odiamos el sonido de nuestro despertador a las 6 de la mañana, la culpa no es del sistema capitalista, aunque ayude, sino de la elección constante de permanecer en esa rueda de hámster. Es mucho más fácil decir: soy víctima de las circunstancias, que enfrentar el espejo y reconocer
soy el arquitecto de mi propia jaula. Esta es la mala fe, la mauvaise foi, en su expresión más pura y cotidiana. Es cuando usted juega a ser una cosa, un objeto, un empleado, un padre, un cónyuge, un rol fijo, para evitar el vértigo de ser una conciencia libre y siempre en movimiento. Usted se esconde detrás de la máscara de lo que se espera de usted. Se convence a sí mismo de que así son las cosas, que no hay otra opción, que la vida es dura y hay que aguantar. Y en ese acto de autoengaño, usted renuncia a su libertad, se convierte en el esclavo de un personaje que usted mismo diseñó y que ahora lo tiene prisionero. Mire al pobre don Francisco, el vecino que trabaja 40 años en la misma oficina gris. Él no está ahí por fatalidad económica solamente. ¿Quién carajo era don Francisco sin esa etiqueta? Él eligió la seguridad de la esencia fija sobre la angustia de la existencia fluida. Y ahora, a sus 60, cuando se jubile, se encontrará en un vacío aterrador, porque la cosa que él era, la esencia de contabilidad, desaparece, y queda solo el ser, desnudo, confrontado con la única verdad que no quiso ver, que la vida nunca le dio un guión, solo le dio tiempo y herramientas para que lo escribiera él mismo. Y este es el veneno que le inyectaron con el fin de la pausa forzada. La ilusión de que podía volver a la normalidad, a ese dulce letargo de la irresponsabilidad, se ha desvanecido. Usted está sentado en su sala, quizás sintiendo el frío del piso bajo sus pies, escuchando el zumbido distante del tráfico, y sabe, en lo más profundo de su entraña, que el tiempo de culpar a la circunstancia se acabó. La libertad regresó, y con ella, la angustia insoportable de saber que cada minuto que pasa, cada clic, cada mensaje, cada pensamiento, es una decisión activa que va tallando su ser en el mármol del tiempo. El mundo le exige que elija. Va a seguir siendo la sombra de un rol prefabricado, un personaje de segunda fila en una obra que no escribió, o va a asumir la angustia, el miedo, la terrible y gloriosa carga de ser el autor, el director y el único responsable del fracaso o la gloria de su propia existencia. Esta elección no es un evento, es un proceso continuo que se renueva cada mañana con el sonido estridente del despertador. Y el secreto que pocos tienen el estómago para admitir es que una vez que usted entiende que está condenado a ser libre, esa condenación se convierte en el único camino posible hacia una vida que valga la pena ser vivida. Una vida que no sea simplemente la respuesta cómoda a las expectativas de otros. Pero para empezar a construir esa vida, primero tiene que dejar de correr de la náusea. Tiene que enfrentar el espejo y ver al monstruo de la responsabilidad que lo mira de vuelta, que es usted mismo, aterradoramente libre. Y ahora que lo sabe, ¿qué va a hacer? Usted está corriendo, y no lo sabe, o peor, prefiere no saberlo. Usted se ha pasado la vida entera diseñando estrategias sofisticadas para evadir esa náusea inicial que le provoca la conciencia de ser el único arquitecto de su destino. ¿Y cómo lo logra? Pues muy simple, a través de la mala fe. Este no es un concepto moral. No se trata de ser una mala persona que miente a otros. No, se trata de una mentira mucho más íntima. La mentira fundamental que usted se cuenta a sí mismo para poder seguir respirando con cierta tranquilidad ilusoria. Es la forma en que se convence de que no es libre, de que es un objeto, no un sujeto. La mala fe es el mesero que es demasiado mesero, el burócrata que es solo burócrata, el padre de familia que solo existe a través de sus hijos, el ejecutivo que ha dejado que el título de su tarjeta de presentación devore su alma. Mire a su alrededor. Observe a esa persona que vive encapsulada en un rol social tan rígido, tan perfectamente definido, que parece haber perdido toda capacidad de sorpresa, de rebelión, de elección genuina. Esa persona, quizás usted mismo en las mañanas de lunes,
Se ha convencido de que su esencia precede a su existencia. Se ha dicho, yo soy X, por lo tanto debo actuar como X. Pero la verdad sartriana que le golpea las costillas, es que usted no es X. Usted está jugando a ser X. Piense en el señor Ricardo, que trabaja en el banco desde hace 30 años. Cada mañana se pone el traje gris y se dirige a su cubículo oliendo ligeramente a café recalentado y resignación silenciosa. Él se comporta con la rectitud que se espera de un gerente de nivel medio. Su voz tiene el tono monótono de la eficiencia forzada. Sus movimientos son precisos, casi robóticos. Si le preguntan quién es, dirá, soy Ricardo, el gerente. Él ha elegido creer que su trabajo, su hipoteca, su rutina, lo definen. Se ha convencido de que debe estar allí, que la sociedad, su familia, el peso de las expectativas han escrito su guión y él es simplemente el actor que lo interpreta. Pero la náusea le llega justo a las 3 de la mañana, cuando se despierta bañado en sudor, y por un instante fugaz, aterrador, se da cuenta de que mañana podría no ir, podría renunciar, podría vender todo, podría irse a pintar cuadros a la Patagonia. Y el hecho de que elija quedarse, de que elija ponerse el traje gris, es precisamente el reconocimiento, sofocado y doloroso, de su libertad radical. Él no está obligado. Él elige estar obligado. Y en esa elección reside toda su angustia. El problema con la mala fe es que es una farsa patética. Es el intento de ser simultáneamente el factum, el hecho, el objeto, el cuerpo, el pasado y la trascendencia, la libertad, el proyecto, el futuro. Usted quiere la comodidad de ser un objeto, fijo, predecible, sin responsabilidad, pero al mismo tiempo quiere la dignidad de ser un sujeto que decide. Es como intentar sentarse y levantarse al mismo tiempo. Es ontológicamente imposible. Y esta imposibilidad es la raíz de ese malestar sordo que lo acompaña en el tráfico, en la fila del supermercado, en el silencio después de apagar el televisor. Usted se siente mal porque está en guerra consigo mismo, porque está dedicando una energía monumental a sostener una mentira de la que su conciencia, en los instantes de autenticidad, se burla cruelmente. Y es aquí donde la condena se hace más pesada, porque Sartre no permite excusas. No existe la justificación en un mundo sin Dios ni valores preestablecidos. Cuando usted elige la carrera X, el trabajo Y, la pareja Z, usted no está eligiendo solo para usted. Usted en ese acto está definiendo lo que debe ser la carrera X, el trabajo Y, la pareja Z. Usted está creando un modelo de humanidad. Esto no está en los libros de autoayuda, que le dicen que sea usted mismo, como si usted fuera una lata de refresco prefabricada. No. Usted, al elegir, está declarando al mundo, así es como debe actuar un ser humano en esta situación. Es el peso universal de su elección particular. ¿Se da cuenta del horror? Cuando el señor Ricardo elige la resignación, él está implícitamente avalando que la resignación es la opción válida, incluso la opción noble, para todos los hombres en su posición. Su elección silenciosa se convierte en una ley moral para la humanidad. Y si usted, harto de su trabajo, decide seguir en él por responsabilidad familiar, ¿dónde está la responsabilidad? La responsabilidad, en este contexto, es la excusa más noble para la mala fe. Usted se disfraza de mártir, de víctima de las circunstancias, cuando en realidad está ejerciendo su libertad de la forma más cobarde posible, eligiendo la inautenticidad y atribuyéndola a fuerzas externas, la economía, los hijos, el destino. No es la economía, es usted quien elige plegarse a la economía. No son los hijos, es usted quien elige que su bienestar material justifique su miseria espiritual. El tío Charlie del asado de los domingos es el ejemplo perfecto de la mala fe doméstica. Huele a humo y a negación. Siempre tiene una opinión fuerte sobre política, deportes o cómo eran las cosas antes, pero nunca sobre la verdad incómoda de su propia vida.
Su vida es una colección de lugares comunes, de frases hechas, de hábitos petrificados. Tío Charlie no tiene que pensar en su libertad, porque ya decidió hace 20 años que él es el tipo de persona que hace esto. Él se ha convertido en una cosa, una estatua de carne y hueso cuyas reacciones son totalmente predecibles. Y cada vez que usted lo escucha despotricar contra las nuevas generaciones, lo que en realidad está escuchando es el miedo de un hombre que se niega a reconocer que podría haber sido cualquier otra cosa, que aún podría serlo, pero el costo de esa verdad sería derribar la cómoda prisión que tardó medio siglo en construir. La angustia, esa náusea que Sartre describe, no es miedo. El miedo tiene un objeto. Tengo miedo al perro, tengo miedo a la guerra. La angustia no tiene objeto. Es el reconocimiento puro y brutal de que todo es posible y nada está garantizado. Es la sensación de que el suelo se deshace bajo sus pies, no porque el suelo sea inestable, sino porque usted mismo es quien está creando ese suelo en cada paso. Es la vertiginosa realización de que no hay red de seguridad, no hay guión, no hay autoridad moral superior a usted que pueda absolverlo de la carga de su existencia. Y si la mala fe es el intento de escapar de esta angustia, entonces la filosofía existencialista no ofrece consuelo, ofrece la obligación de la verdad. Le dice, usted es libre, no hay excusas. Deje de pretender que su jefe, su pareja, su deuda o su historia lo definen. Le obliga a enfrentar el vacío que debe llenar con sus propias acciones. Por eso es tan agotador. Por eso la mayoría prefiere la hipocresía social, el conformismo, la pequeña muerte diaria del alma. Prefieren ser esclavos voluntarios antes que capitanes aterrorizados de su propio barco en un mar sin cartas de navegación. La quiebra de la mala fe ocurre cuando, en un momento de lucidez, usted se da cuenta de que la pared que creía impenetrable era en realidad una cortina de humo que usted mismo estaba soplando. Cuando esa cortina cae, queda a la intemperie, queda el frío de la libertad total. Y es en ese momento, cuando ya no puede sostener la mentira de ser un objeto, un padre, un empleado, un ciudadano, sino que se reconoce como un proyecto constante, una fuente inagotable de posibilidades que aún no se han realizado, que comienza la auténtica tarea de la existencia. Es el momento en que la condena se transforma en un desafío. Y este desafío exige acción, exige autenticidad, exige la creación de una moral propia, no heredada. Exige que usted se convierta por primera vez en un ser para sí, dejando de ser un ser en sí inerte. Y para dar ese paso, para realmente empezar a construir una vida que no sea una simple reacción al mundo, sino una creación deliberada, usted debe abrazar la única verdad que realmente importa. Si usted es el único responsable de lo que es, entonces la única alternativa a la mala fe es ¿qué? La única alternativa a la mala fe, a la mentira cómoda de ser algo predefinido, es la verdad más dolorosa, la más desnuda, la que la mayoría de la humanidad prefiere ignorar hasta el último aliento. Es la angustia. Y para entender el peso de esa palabra, tenemos que ir a la fuente de la que bebe nuestro malestar moderno, a un hombre pequeño, miope, fumador empedernido, que escribía en cafés parisinos bajo la sombra inmediata de la guerra y la aniquilación moral. Hablamos de Jean-Paul Sartre, el profeta de la libertad brutal, el que nos sentó en el banquillo y nos obligó a ser jueces, jurados y verdugos de nuestra propia existencia. Sartre no era un académico de Torre de Marfil, era un hombre que había visto la caída de los ídolos, la destrucción de la moral universal bajo el yugo del fascismo. Cuando el mundo se había quedado sin un Dios que pusiera reglas, sin una naturaleza humana fija que dictara comportamientos, solo quedaba un vacío aterrador. Y de ese vacío, Sartre extrajo la verdad que usted ha estado evadiendo desde que tiene uso de razón, que la existencia precede a la esencia. Esto no es un juego de palabras, es la demolición de su zona de confort.
Significa que usted no nace con un propósito preprogramado, como un sacapuntas que está destinado a afilar lápices. Usted no tiene una naturaleza humana inmutable. Primero, usted existe, aparece, se encuentra en el mundo, y solo después de que comienza a actuar, a elegir, a comprometerse con el mundo, usted comienza a definirse. Su esencia, su ¿quién soy yo?, es el resultado acumulativo de todo lo que usted ha hecho hasta ahora y de todo lo que aún puede hacer. Usted es un lienzo en blanco que tiene la obligación de pintarse a sí mismo, todos los días, hasta la muerte. Ahí reside la condena, la verdadera condena, que no es el infierno cristiano ni el castigo cósmico, sino la pura e implacable libertad. Estamos condenados a ser libres. Condenados porque no nos hemos dado a nosotros mismos esa libertad, no la hemos elegido. Simplemente es nuestra condición fundamental. Una vez arrojados a la existencia, cada acto, cada inacción, cada palabra no pronunciada, se convierte en una elección que nos define, y de la cual no podemos escapar. La libertad no es un regalo que se puede abrir o cerrar, es la atmósfera que respiramos, y es una atmósfera tóxica para el que busca excusas. La angustia, esa sensación de náusea y vacío que lo asalta a las 3 de la mañana, no es el estrés por las cuentas a pagar, aunque se disfrace de eso. La angustia, en términos sartrianos, es la conciencia plena de esa responsabilidad total. Es el vértigo ante la infinidad de posibilidades que se abren ante cada elección. Cuando usted va a firmar ese contrato, cuando decide terminar esa relación de años, cuando elige su carrera profesional en lugar de seguir el camino familiar, no está eligiendo solo por usted. Y esta es la parte que aterra a la modernidad líquida. Su elección, al ser la acción de un ser libre, se convierte en un modelo, en un valor que usted propone para toda la humanidad. Sartre lo pregunta directamente. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera lo que usted está haciendo? Cuando usted elige casarse, está diciendo, es bueno casarse. Cuando usted elige ser un cínico que solo busca su beneficio personal, está diciendo, es bueno ser cínico. Es así como la humanidad debería comportarse. El peso no es solo personal, es universal. El hombre que se dice a sí mismo que no puede dejar su trabajo miserable porque necesita el dinero, está actuando de mala fe, porque está negando la aterradora verdad de que su elección de quedarse es una elección activa, que podría haber sido otra. Y al hacerla, está modelando la sumisión para todos los demás. La angustia es el reconocimiento de ese peso universal. Es el general que ordena la ofensiva y siente la absoluta soledad de su decisión, sabiendo que su elección manda a morir a miles y que no hay ninguna regla divina o ley natural que le diga si esa elección es correcta. Solo hay él, su conciencia y la sangre en sus manos. ¿Y qué hacemos nosotros, los hijos mimados del siglo XXI, con este peso? Huimos. Huimos en la seguridad de las etiquetas. Soy de este partido, soy vegano, soy emprendedor, soy un millennial cansado. Nos refugiamos en las estructuras que nos dicen qué hacer, para no tener que oír el eco ensordecedor de nuestra propia voz diciendo, yo lo he elegido. Nos volvemos seres en sí de nuevo, objetos inertes que reaccionan a estímulos externos, en lugar de seres para sí, que se proyectan hacia el futuro a través de la voluntad. La ignorancia contemporánea no es una falta de datos, es una falta de coraje. Pensamos que nuestra ansiedad es única, que el burnout es una enfermedad nueva, fruto del capitalismo tardío. ¡Qué arrogancia tan infantil! La dificultad de la existencia no es una novedad del TikTok. El problema es antiguo, tan antiguo como la primera vez que un ser humano se dio cuenta de que podía elegir hacer el mal en lugar del bien, o podía elegir morir por una idea en lugar de simplemente sobrevivir. La angustia que sentimos ante la falta de propósito no es un fallo psicológico, es la condición fundacional del ser humano.
Los griegos ya lo entendían, aunque lo camuflaran bajo el velo del destino trágico. El hombre antiguo, aunque creyera en los dioses, era constantemente confrontado con la fragilidad de su vida y la necesidad de actuar con arete, virtud, excelencia, precisamente porque su vida no estaba garantizada. Ellos tenían el destino, pero al mismo tiempo sabían que el honor y la dignidad eran construcciones personales. Lo que ha cambiado en la modernidad es que hemos sustituido el destino por la ilusión del control absoluto, pero al precio de delegar nuestra responsabilidad en gurús, algoritmos o instituciones. El hombre de hoy no quiere ser libre, quiere ser un autómata muy eficiente, un objeto bien engranado en la máquina, pero con la ilusión de que está eligiendo la marca de aceite que lo lubrica. El marketing, la política, la religión organizada, las redes sociales, son todas grandes máquinas de mala fe, ofreciéndole esencias prefabricadas para que usted no tenga que enfrentar el vacío de su propia libertad. Le dicen, si compras esto, serás exitoso. Si votas por este, serás moral. Si sigues este plan de 10 pasos, serás feliz. Sartre nos arranca esa manta de confort. Él nos dice que si usted busca una señal en el cielo, una ley moral escrita en piedra, o una fórmula de autoayuda que le diga qué hacer, usted ya ha fallado. La elección es suya, y no hay excusa posible. Pensemos en el dilema del estudiante de Sartre, ese joven que durante la ocupación nazi estaba dividido. ¿Debía unirse a la resistencia para vengar a su hermano y luchar por Francia, una acción universal y noble? ¿O debía quedarse con su madre anciana, que lo amaba profundamente y vivía solo por él? No había código moral, ni cristiano ni kantiano, que pudiera resolver ese conflicto. Si elegía la resistencia, abandonaba a su madre a la desesperación. Si elegía a la madre, se condenaba a la inacción en un momento histórico crucial. Ambas opciones eran moralmente válidas, y ambas eran catastróficas. La única verdad es que el valor de la acción no estaba en la regla externa, sino que la acción misma crearía el valor. Al elegir, él estaba inventando la moralidad que guiaría su vida. Cuando usted se enfrenta a una decisión sin salida clara, cuando siente ese nudo en el estómago, esa es la angustia de la libertad, que le recuerda que no hay mapa, que no hay GPS para la vida auténtica. Solo hay usted, arrojado a la existencia, y la necesidad de elegir, de comprometerse con el mundo, y de aceptar el peso de que al elegir, usted está de hecho inventando al hombre que quiere ser, y proponiendo ese hombre como un modelo para el resto. La mala fe es el refugio. La angustia es el precio. Y si usted quiere escapar de la mentira de vivir una vida prestada, si quiere dejar de ser un objeto inerte definido por lo que le pasó o lo que la sociedad espera, debe abrazar esa angustia, debe tomarla de la mano y caminar con ella, porque esa angustia no es un síntoma de enfermedad, sino la prueba de su humanidad, la única prueba de que usted es un ser para sí, consciente, libre y responsable de la creación de cada uno de sus días. El desafío final, el que lo condena de verdad, es que la libertad, al ser total y absoluta, no admite pausas ni vacaciones. Incluso la elección de no elegir es una elección, la elección de permitir que las circunstancias definan su esencia, que es la forma más sofisticada de la mala fe. Usted quería una vida auténtica, ¿verdad? Quería la libertad. Aquí la tiene. Ahora, ¿qué va a hacer con ella? Porque si la libertad es la fuente de su mayor poder, la angustia es el impuesto que debe pagar por usarlo. Y este impuesto es interminable. Es Sísifo empujando la roca, pero sabiendo en cada empujón que él es libre de dejarla caer. Y que si la deja caer, esa también es una elección. La pregunta ya no es si usted es libre. La pregunta es si tiene el coraje de vivir de acuerdo con esa libertad total, de inventar su propio camino en la oscuridad, sin la comodidad de las excusas, sin el consuelo de las verdades heredadas. El existencialismo no ofrece consuelo, ofrece una verdad quemante. Y el siguiente paso, la paradoja final,
es entender que la única forma de ser verdaderamente libre es aceptar el muro que esa libertad impone. Porque al final, la libertad es una prisión sin paredes, y usted lleva la llave. Y ahora llegamos al hueso, al centro de la herida que Sartre abre en la conciencia moderna y que la mayoría prefiere ignorar con una sonrisa forzada y un post de Instagram sobre vibras positivas. La paradoja final, la prisión sin paredes de la que ya hablamos antes, la constatación brutal de que la libertad no es una puerta que se abre, sino una cadena que se forja a sí mismo en cada decisión. Usted ha entendido que es libre de elegir, que no tiene esencia predeterminada, que cada mañana se levanta en un universo mudo y vacío, y que solo sus acciones le dan forma, un lienzo en blanco que tiene la obligación de pintar, no la opción de pintar, la obligación, porque la inacción también es una acción, una elección de rendición. El verdadero terror, la angustia que paraliza a la mayoría de los mortales, no es el miedo a equivocarse, no es el miedo al fracaso financiero o al juicio social. Esos son solo síntomas superficiales. El terror existencial es el pánico de saber que no hay una respuesta correcta esperando ser descubierta. No hay un manual de instrucciones para ser un buen esposo, o un profesional exitoso, o un ciudadano moral. Esas categorías son ficciones sociales, comodidades compartidas que usted es libre de aceptar o rechazar, pero que si acepta, debe aceptar con la plena conciencia de que usted mismo las está validando. La paradoja es esta. Para ser auténticamente libre, usted debe cargar el peso de la responsabilidad total, y esa responsabilidad es tan pesada que la única forma de aliviarla parece ser renunciar a la libertad, arrojándose de vuelta a la mala fe, a la automentira tranquilizadora. Es un círculo vicioso diseñado por el universo para frustrar cualquier intento de paz mental. Si usted abraza su libertad, la angustia lo devora, porque cada elección lo define en el tiempo y frente a la humanidad. Pero si usted renuncia a ella, si dice, yo no elegí esto, fue mi jefe, fue mi familia, fue el sistema, entonces usted se convierte en una cosa, en un objeto inerte, en una herramienta del sistema. Y la incomodidad de la inautenticidad, ese zumbido silencioso de que su vida no le pertenece, ese también lo devorará por dentro. No hay escapatoria. Piense en su vida profesional, por ejemplo. Usted puede levantarse todos los días e ir a ese trabajo que odia, en esa oficina con ese olor a café viejo y a papel fotocopiador. Si le preguntan por qué sigue ahí, tiene respuestas perfectamente aceptables. Tengo que pagar las cuentas, la hipoteca, el seguro médico de los niños. Estas son excusas funcionales, son verdades prácticas, pero son mentiras existenciales. Usted está ahí porque eligió estar ahí. Usted eligió el camino de la comodidad económica y la seguridad previsible sobre el riesgo de la autocreación. Y está bien, es una elección. Pero la mala fe comienza cuando usted le quita el nombre de elección y le pone el nombre de necesidad. Cuando usted dice tengo que, en lugar de elijo, usted está intentando engañar al espejo. Y el espejo de Sartre, el espejo de la conciencia, es brutalmente honesto. El verdadero castigo no es la pérdida de dinero si renuncia. El verdadero castigo es el conocimiento de que usted podría haber renunciado, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, usted no solo definió el resto de su vida como esclavo asalariado, sino que, y aquí viene la bofetada moral que pocos quieren recibir, usted está legislando para toda la humanidad. Esto es lo que aterra a la gente de Sartre. Cuando usted elige su camino, no está eligiendo solo para sí mismo. Está declarando, así es como creo que un ser humano debe comportarse en esta situación. Si usted elige la mediocridad cómoda, está diciendo a su primo de 20 años, a su hija, a la próxima generación, es aceptable vender tu alma por una seguridad ilusoria. Si usted elige la valentía de un salto al vacío, está declarando que el riesgo de la creación de valor propio es preferible a la mentira corporativa. Su elección es un faro, o una advertencia,
o un ejemplo universal. Usted no puede escapar de este peso ético. El existencialismo no es un individualismo egoísta, es un universalismo de la responsabilidad total. Cada acto suyo es un mandato moral que usted impone al mundo. ¿Tiene el estómago para eso? La mayoría no. Por eso prefieren creer en Dios, en el destino, en el horóscopo, en la mala suerte, en la genética, en cualquier cosa que les quite la pistola de la responsabilidad de las manos. La mala fe es el refugio más caliente y acogedor del mundo moderno. Es la manta térmica que la sociedad te da para que no sientas el frío del vacío. Es lo que te dice que eres un signo del zodíaco, que tienes un tipo de personalidad predefinido por un test de 4 letras, que tu destino está escrito en un algoritmo de TikTok, que eres víctima de tu infancia, que no puedes cambiar porque eres así. La mala fe te da una esencia fija, un guión, una excusa, para que cuando las cosas se pongan difíciles, puedas encogerte de hombros y decir, no es mi culpa, soy un tipo Capricornio, introvertido, generación X, víctima del capitalismo. Sartre te mira desde el café de París, fumando, y te dice, esa es una mentira conveniente, pero sigue siendo una mentira. Eres libre de ser Capricornio, introvertido, víctima, pero es una libertad que tú eliges ejercer. Incluso el acto de culpar a tu pasado es un acto que defines en el presente. Tu pasado es un hecho, pero el significado que le das a ese hecho es una elección radical tuya, ahora. El existencialismo te fuerza a enfrentar la elección imposible. La elección no es entre el bien y el mal, o entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre la autenticidad dolorosa y la inautenticidad confortable. La autenticidad exige que usted se invente a sí mismo continuamente, sin la promesa de que esa invención será exitosa, popular o siquiera feliz. La autenticidad le pide que actúe sin garantías, que sienta la náusea de la indeterminación cada vez que firma un contrato, cada vez que dice te amo, cada vez que vota. Requiere que usted acepte que está permanentemente en la oscuridad y que la única luz que hay es la que usted mismo genera al avanzar. Por otro lado, la inautenticidad es la calma chicha, es la vida en modo automático, es el camino de menor resistencia, es casarse con la persona que su familia aprueba, aunque no la ame. Es estudiar la carrera que da dinero, aunque la odie. Es seguir las noticias y repetir las opiniones prefabricadas de su burbuja social. La inautenticidad elimina la angustia porque elimina la elección real. Usted se convierte en la función social que otros esperan. Como una silla es una silla, usted es un abogado o un padre de familia responsable o un ciudadano que paga impuestos. Pero bajo esa piel de función, esa voz silenciosa que sabe que se está mintiendo nunca desaparece. Es el precio que se paga por la comodidad, la pérdida del yo. Y aquí es donde la trampa se cierra. La mayoría de la gente elige la inautenticidad, la mala fe, no porque sean malvados o estúpidos, sino porque la autenticidad es un trabajo a tiempo completo, que exige un coraje hercúleo, un coraje que desafía la biología de la seguridad y el confort. La mala fe es un mecanismo de supervivencia. Es la mentira que nos permite seguir operando en un universo que de otra manera nos aplastaría con su infinita indiferencia y nuestra infinita responsabilidad. Usted tiene que elegir entre ser Sísifo, que empuja la roca sabiendo que es libre de no hacerlo, lo cual produce angustia constante pero lo mantiene humano, o ser la roca misma, un objeto pasivo que simplemente rueda donde la inercia y la gravedad social le ordenan, lo cual produce una calma helada, la calma de la muerte en vida. No hay un tercer camino. Y la elección tiene que ser hecha ahora, en este instante. No puede posponerla, porque posponer es elegir el estancamiento. No puede ignorarla, porque incluso la ignorancia es una decisión activa de ceguera autoimpuesta. Usted está condenado a ser libre, y por lo tanto, condenado a elegir.
No mañana, no cuando tenga suficiente dinero, no cuando las estrellas se alineen, sino ahora. Ahora mismo, mientras escucha o lee esto, usted está eligiendo el significado de su existencia. La cicatriz que Sartre deja no es la de un dolor agudo, sino la de una conciencia incurable. Una vez que usted ve la estructura de su propia libertad, no puede volver a no verla. Una vez que sabe que esas excusas son automentiras, no vuelven a sonar convincentes. Usted puede intentar anestesiarse con distracciones, con consumo, con ruido social, pero la verdad de su propia responsabilidad seguirá ahí, zumbando en el fondo, exigiendo que usted defina quién es y por qué está aquí. El existencialismo no te da la felicidad, te da la verdad. Y la verdad, querido amigo, es que la única vida que importa es la que usted elige crear, con el terror y la gloria de su libertad total. El precio de esa vida es la angustia permanente. ¿Va usted a pagar ese precio o va a esconderse detrás de las excusas que ya sabe que son falsas? La elección, como siempre, es solo suya. Y no tiene más de un segundo para empezar a vivirla. El tiempo corre. ¿Qué va a hacer con la llave de esa prisión que lleva en el bolsillo? Usted lleva esa llave en el bolsillo ahora mismo, y la sensación que tiene no es la euforia de la liberación, ¿verdad? Es un frío que le recorre la espalda, un tipo de escalofrío que no proviene de la temperatura ambiente, sino del núcleo de su conciencia. Porque la verdad de Sartre, una vez que la interioriza, actúa como un ácido que disuelve todas las capas protectoras de la automentira, de la mala fe que con tanto celo construyó a lo largo de los años. Ya no puede volver a la dulce ignorancia. El velo se ha rasgado, y lo que ve no es un paraíso prometido, sino el páramo infinito de la posibilidad, donde cada paso exige una justificación que solo usted puede proporcionar, y donde su fracaso no es una tragedia dictada por el destino, sino una cobardía elegida. Esta es la cicatriz permanente que el existencialismo deja. Usted seguirá yendo a su trabajo, seguirá bebiendo el mismo café amargo por la mañana, seguirá respondiendo a los mensajes estúpidos en el grupo familiar, pero el mundo habrá perdido su solidez moral. Antes, la rutina era un refugio. Ahora es una trampa cuidadosamente diseñada por su propio ser para evitar la monumental tarea de ser. Cada decisión, desde la más banal a la más trascendental, resuena ahora con el peso de la humanidad entera. Cuando usted elige su camisa, está eligiendo un valor. Cuando usted elige callar ante una injusticia en la oficina, está eligiendo una definición de lo que es un hombre ante la opresión, no solo para usted, sino para todos los que puedan tomar su ejemplo. ¿Ve la inmensidad de esta carga? No se trata de ser un héroe cósmico, se trata de no ser un cobarde cósmico. La angustia sartreana no es una neurosis clínica que se cura con pastillas, sino el reconocimiento brutal de la absoluta contingencia de su existencia, la falta de apoyo metafísico, la ausencia de un Dios o de un código moral preestablecido que le diga cómo actuar en ese momento específico frente a su suegra, o ante la decisión de dejar o no un trabajo que le está matando lentamente el alma. La mala fe, esa tentación constante de creerse una cosa, de ser el rol social que se le impone, vuelve con la fuerza de la gravedad. Es mucho más cómodo ser el padre, el empleado, el artista frustrado, porque esas etiquetas vienen con un guión. La autenticidad, en cambio, exige que usted reescriba el guión en cada segundo, en un acto de creación constante que es inherentemente agotador. El mundo le grita, sé constante, sé predecible, sé lo que esperábamos que fueras, y su conciencia, ahora liberada, le susurra, todo eso es mentira, tú eres el vacío que lo define todo. Usted podría, y la mayoría lo hace, intentar volver a dormirse,
Podría sumergirse en la distracción digital, en el scroll infinito de la vida de otros, en la acumulación de objetos brillantes que no necesita. Podría intentar llenar ese vacío ontológico con ruido, con sexo casual sin significado, con la adrenalina del peligro o la comodidad del conformismo. Pero la diferencia ahora es que usted sabe que está haciendo trampa. Las excusas que antes eran muros sólidos ahora son de papel mojado. El olor a miedo de la mala fe es inconfundible una vez que lo ha olido. Usted ya no puede decir, no tuve otra opción. Ya no puede culpar a sus padres, a la sociedad, al jefe, al destino, porque la pausa forzada de la cuarentena le demostró que, incluso cuando el mundo se detuvo, su capacidad para elegir cómo reaccionar, cómo pensar y cómo ser nunca se detuvo. Usted es la única fuente de sentido en su universo. Y eso es aterrador. Piense en la vida de la mayoría de la gente que conoce. Piense en su tío Carlos, que lleva 30 años en el mismo trabajo que odia y que solo vive para el fin de semana. O en su prima María, que define su valía únicamente por los likes que recibe en una plataforma efímera, construyendo un ser virtual que no tiene ninguna correspondencia con el ser real que se mira al espejo por la mañana. Ellos han elegido ser cosas, no seres. Han elegido la quietud petrificada de la esencia sobre el tormento dinámico de la existencia. Sartre diría que ellos han elegido ser en sí una cosa, en lugar de para sí una conciencia libre. Y la tragedia es que al hacerlo, no solo se traicionan a sí mismos, sino que privan al proyecto humano de la posibilidad que ellos representaban. Porque si usted elige ser un cobarde, está eligiendo que la cobardía sea un valor universalmente válido. Si usted elige la mediocridad, está proclamando que la mediocridad es el pináculo de la aspiración humana. Esta es la crueldad y la grandeza del existencialismo. Su vida privada es en realidad un manifiesto público. Usted es responsable de todos los hombres a través de las elecciones que hace para sí mismo. No hay un escape de este juicio. Cuando usted, a los 80 años, mire hacia atrás y vea la línea de su vida, no verá una cadena de eventos accidentales, sino una serie de decisiones audaces o de omisiones cobardes. Y el único juez que importará en ese momento, el juez implacable que no acepta excusas, será usted mismo, la conciencia que ha cargado con el peso de su propia libertad desde el momento en que entendió la verdad. ¿Cuál es la alternativa a esta angustia? Ninguna. La alternativa es la mentira. La angustia no es un error en el sistema, es el sistema. Es la alarma que suena constantemente para recordarle que está vivo y por lo tanto libre. El verdadero desafío no es eliminar la angustia, sino aprender a convivir con ella, a usarla como el motor que le impide caer en la mala fe. Es el precio de la autenticidad. Es la condición necesaria para no convertirse en un objeto, en un pedazo de arcilla moldeado por las expectativas ajenas, sino en el escultor de su propia estatua, sabiendo que esa estatua nunca estará terminada hasta el último aliento. Y ahora, aquí estamos. El camino ha terminado y la verdad ha sido enunciada con una claridad brutal. Le he quitado el consuelo de las ficciones piadosas. Le he despojado de la excusa del destino. Le he mostrado que la libertad no es un regalo ligero, sino una condena pesada. Usted es una conciencia arrojada a la existencia sin manual de instrucciones, sin valores preestablecidos, forzado a inventar el sentido a cada paso. La única certeza es la elección. La única moral es la responsabilidad. ¿Y qué hacer ahora, sabiendo que la vida es esta continua y agonizante invención? No hay respuesta. No hay un plan de 5 pasos para la vida auténtica. No se trata de encontrar su propósito, sino de crear su propósito, momento a momento, con la desesperada honestidad de quien sabe que cada elección es definitiva y repercute en la eternidad del tiempo. No espere la inspiración. No espere el permiso. No espere a que las circunstancias sean perfectas. El tiempo corre. Cada segundo que pasa, usted está definiendo al hombre que fue.
La libertad lo está esperando, pero no con los brazos abiertos y un abrazo cálido, sino con la fría indiferencia de una página en blanco. Usted tiene que manchar esa página, tiene que darle forma, tiene que elegir su proyecto de ser, sabiendo que nunca habrá confirmación externa de que eligió correctamente. Solo habrá la terrible, gloriosa y solitaria certeza de que usted no se traicionó. Ahora que sabe que está condenado a ser libre, ¿va a levantarse y empezar a construir su vida? ¿O va a pasar el resto de su tiempo buscando otra excusa para no hacerlo? La llave de la prisión, le recuerdo, está en su bolsillo. Úsela, o simplemente déjela oxidarse en la mala fe. Pero no se engañe, su inacción es ya su primera y más grande elección. ¿Qué excusa va a elegir para la vida que no se atrevió a vivir?